a todos. Carlos, empecemos por... Listo, profe. ¿Están viendo ahí mi presentación? Listo. El día de hoy voy a hacer la revisión del tema de la detección temprana de cáncer de próstata. Para esa exposición tuve como referencia la guía americana de urología. Mi nombre es Luis Carlos Portilla, soy médico interno de urología de este semestre. Tuve la asesoría del doctor Dayman. Esta es la tabla de contenidos. Vamos a hacer una revisión muy breve de la anatomía, la fisiología. También vamos a mencionar la epidemiología. Vamos a definir qué es un tamizaje de oportunidad, la utilidad del PSA, también el tacto rectal, cómo lo podemos encontrar y qué utilidad va a tener en el tamizaje. Vamos a mencionar brevemente las calculadoras de riesgo, el papel de la biopsia y la resonancia magnética y finalmente unas conclusiones. Aquí podemos ver la guía, es una guía publicada en 2023 para la detección temprana del cáncer de próstata. Aquí podemos ver la bibliografía. Entonces, cuando nos referimos a la anatomía y la fisiología de la próstata, observamos que la próstata es una glándula sexual accesoria masculina, tiene un tamaño aproximado de 3 por 4 por 2 centímetros, con un volumen aproximado que va de 20 a 30 cc en un adulto joven. Cuando hablamos del origen embriológico, observamos que la próstata se origina del seno urogenital. También en cuanto a la ubicación, está debajo de la vejiga y encima del diafragma urogenital. También observamos que tiene diferentes zonas. Encontramos aquí la zona anterior, como podemos observar aquí la parte verde, la zona periférica, que es la parte aquí amarilla, que es en donde la mayoría de cánceres se puede desarrollar, la parte aquí central, que tiene que ver más que todo eh, junto con la zona de transición, que esta zona es la que más crece y que se relaciona con la hiperplasia prostática benigna, que es lo que nos explica los diferentes síntomas obstructivos. En cuanto a la histología, dentro de la próstata encontramos un tejido glandular que se encarga de la producción del líquido que se va a unir con el semen y también un tejido de estroma muscular que es fibromuscular que va a permitir la salida de este líquido hacia la uretra. En cuanto a la función, observamos que en la próstata se produce aproximadamente el 30% del líquido que va a componer el semen y también la función de la próstata al tener este tejido muscular va a intervenir en el proceso de la eyaculación. Dentro de las sustancias que se producen en la próstata encontramos una sustancia muy importante que es el zinc, pero creería que la más importante es el antígeno específico de la próstata, cuya función es una glicoproteína cuya función va a ser la liquefacción del coágulo de semen, permitiendo así mejorar la movilidad de los espermatozoides y facilitando así los procesos de fecundación cuando hablamos ya del proceso de reproducción como tal. En cuanto a la epidemiología, observamos que el cáncer de próstata en Estados Unidos es el cáncer más común en hombres y es la segunda causa de muerte por cáncer. Hablamos de que 1 de cada 9 hombres va a ser diagnosticado con cáncer de próstata y una edad promedio del diagnóstico son 66 años. En Europa también es el cáncer más frecuente en hombres y es la tercera causa de muerte por cáncer en esta zona. Y cuando ya hablamos de Colombia, observamos que es el cáncer más frecuente y es la primera causa de muerte. Estas son unas gráficas tanto de la incidencia como de la mortalidad que las obtuve de esta estimación de la incidencia y la mortalidad para los 5 principales cánceres, pues los tipos de cáncer en Colombia. Fue una recopilación que se realizó entre 2017 y 2021 y se publicó en la revista colombiana de cancerología en el 2024. Aquí podemos observar que la incidencia en este periodo de tiempo fue una incidencia del 26%, que fue como la causa más frecuente, pues el cáncer más diagnosticado en este periodo. Y en cuanto a la mortalidad, el cáncer de próstata junto con el cáncer de estómago demostraron ser la causa de muerte relacionada con cáncer más frecuente en la comunidad colombiana. Entonces, por eso es muy importante el tamizaje que se realiza de este cáncer en la población colombiana. Entonces, observamos que históricamente el PSA o la tamización con el PSA
incorpora en 1980. Antes de esta incorporación del PSA, hablaban los pacientes que tenían cáncer de próstata debutaban siempre con una enfermedad metastásica cuando se realizaba el diagnóstico y muchos de estos pacientes eran sintomáticos. Y podemos observar que esto ha cambiado porque ahora muchos de los pacientes en los cuales podemos detectar el cáncer de próstata, muchos de estos pacientes son asintomáticos. Después de que se instauró la medida de tamizar con el PSA, observamos que inicialmente fue un tamizaje poblacional en general. Entonces se tamizaba a los pacientes asintomáticos y sin tener en cuenta los factores de riesgo. ¿A qué nos llevó esto? A generar un sobrediagnóstico y esto, secundario a esto, un sobretratamiento. Y cuando hablamos de sobretratamiento, lo más importante es tener en cuenta que tenía muchos efectos adversos. Entonces, diagnosticar a un paciente de un cáncer de próstata implicaba algunas herramientas diagnósticas que eran muy invasivas, como las biopsias, y también un aumento en los costos de salud. Entonces observaron que el tamizaje poblacional no era la estrategia más adecuada en este tipo de cáncer y generaron la estrategia del tamizaje de oportunidad. ¿Cómo definimos un tamizaje de oportunidad? En la guía americana nos menciona que la toma de decisiones basada en preferencias es uno de los puntos más importantes para hablar de un tamizaje de oportunidad. Entonces, es muy importante que se llegue a un consenso, a un acuerdo donde participe, muy importante, el paciente y el médico, siempre teniendo en cuenta que haya una información muy buena. ¿Cuál es la información importante para darle a los pacientes? Que sean conscientes de qué riesgos y qué beneficios le va a traer ser tamizado y las herramientas diagnósticas adicionales en caso de requerirlas. Y es muy importante reconocer a nuestros pacientes cuáles son los factores de riesgo para cáncer de próstata y ver con estos factores de riesgo qué tanto se benefician del tamizaje. Cuando hablamos de los factores de riesgo, tenemos tres muy importantes. Tenemos entonces la historia familiar. Cuando hablamos de que haya un factor de riesgo familiar, esto se define en la guía americana como tener dos familiares de primer grado con cáncer de próstata o uno de primer grado más dos de segundo grado, sin importar la edad del diagnóstico. Cuando hablamos de un factor de riesgo de la parte hereditaria, esto lo definen como tener más de tres generaciones sucesivas con cáncer de próstata a cualquier edad o tener dos generaciones sucesivas antes, con un diagnóstico de cáncer antes de los 55 años. Esta definición es muy importante y es lo que tenemos que hacer en la anamnesis para identificar si nuestros pacientes de verdad cumplen con este factor de riesgo. Cuando hablamos de la parte genética, aquellos pacientes con un antecedente de una mutación genética como el BRCA1 o que tengan una historia familiar de síndrome de Lynch. Muy importante aquí que estos pacientes van a tener mayor riesgo y esto va a influir en cuanto al tamizaje. Y también la raza. Se ha observado en diferentes estudios que los pacientes de raza afrodescendiente han, tienen mayor riesgo de generar un cáncer de próstata a edades más cortas. Pero la raza la vamos a definir con tres cosas muy importantes en cuanto al color de piel, en cuanto a tener ancestros que sean afrodescendientes y el origen geográfico. Muy importante el origen geográfico porque se ha demostrado que los pacientes que tienen un origen geográfico en las zonas del África tienen mayor riesgo de generar cáncer a corta edad. Entonces, cuando hablamos del tamizaje de oportunidad, hay dos cosas muy importantes, el PSA y el tacto rectal. Entonces, en la guía americana nos habla de que el PSA, los pacientes se pueden beneficiar de una toma de PSA basal para tener en cuenta una referencia para un tamizaje futuro y se pueden beneficiar en 45 y 50 años en pacientes que sean informados, que sean conscientes de los riesgos y en pacientes que sean asintomáticos, podría ser. Y el tamizaje ya como tal lo vamos a iniciar teniendo en cuenta si los pacientes tienen factores de riesgo o no tienen factores de riesgo. Entonces hablamos de que estos pacientes que tienen factores de riesgo genéticos se benefician de iniciar el tamizaje a los 40 años y aquellos pacientes afrodescendientes a los 45 años. Y en aquellos pacientes que no tengamos factores de riesgo, iniciar un tamizaje a los 50 años. Todo esto con una previa información y un acuerdo entre el médico y el paciente. Hablamos de que el PSA va a tener un valor predictivo positivo según su nivel. Mayores de 4 nanogramos por mililitro, tenemos un valor predictivo positivo del 30%. Y cuando hablamos de que mayor de 10
un valor predictivo positivo considerable, del 64%, y estos pacientes con estos niveles mayores a 10, hablamos de que solo un 50% de estos pacientes van a tener tumores organoconfinados. Entonces, estos pacientes hay que prestarles mucha atención. Estos pacientes tienen casi el 50% de posibilidades de tener una enfermedad más avanzada. Esta tabla la adapté de la guía europea del cáncer de próstata y esto nos divide y nos da los puntos de corte para el PSA según la edad. Hablamos de que en menores de 50 toleramos un PSA hasta 1.5, entre 50 y 54 hasta 2, entre 55 y 59 hasta 3, entre 60 y 69 hasta 4. Y mayores de 70 hasta 6 podríamos tolerar. Entonces, sí podemos observar que el PSA se puede modificar también por la edad y podemos tolerar unos niveles un poco más altos. Pero el PSA es muy importante conocer que hay algunas cosas que lo van a modificar, dentro de los cuales encontramos el masaje prostático, infecciones como la prostatitis, una instrumentación reciente de la vía urinaria, episodio reciente de retención aguda, ser llevado a próstata y también el dutasteride disminuye hasta el 50% del PSA. Entonces, las indicaciones para un PSA que está elevado siempre va a ser repetirlo. Siempre debemos confirmar el PSA con una segunda prueba se debería hacer en el mismo laboratorio con las mismas condiciones. Cuando tenemos historial de que esto nos modificó el PSA, siempre se podría repetir en los pacientes entre 3 a 4 semanas. Cuando revisamos cómo hacen el seguimiento en la guía americana, hablamos de que el seguimiento depende mucho de los niveles que tenga estos pacientes. Hablamos de que un PSA menor de 1 se lo podría hacer el seguimiento cada 2 a 4 años, se podría considerar cada 4 años, pero en estos pacientes que tienen un PSA entre 1 y 3, nos recomiendan hacer un seguimiento cada 2 años, siempre y cuando estos pacientes estén en este rango de edad, entre 45 y 75 años, porque se ha demostrado que mayores de 75 años no se benefician de hacer un seguimiento. En estos pacientes la causa de muerte no se va a relacionar muchas veces con el cáncer de próstata. También es importante conocer esta definición de los derivados del PSA. Cuando hablamos de estos derivados tenemos la velocidad, la fracción libre total del PSA y la densidad. Esta velocidad se define como el cuánto el PSA va a aumentar por año. Y para hacer un buen cálculo de la velocidad, nos dice que deben ser 3 tomas separadas en 18 meses. Y hablamos de que una velocidad normal sería menor a 0.35 nanogramos mililitro por año. Una relación libre total, hablamos de que sea mayor del 25%, y la densidad es esa cantidad de PSA dividida sobre el volumen de la próstata. Y hablamos de que una normalidad sería menor a 0.15 nanogramos por mililitro por cc. Entonces es muy importante aquí conocer que el tamizaje no solo se va a basar en el PSA. El PSA podría ser la prueba inicial, pero siempre tiene que ir de la mano con el tacto rectal. Entonces, cuando hablamos del tacto rectal, aquí podemos observar, según la clasificación TNM del cáncer de próstata, cómo podemos clasificar a estos pacientes según lo que podamos encontrar en el tacto rectal. Observamos que en el T1 es una lesión confinada aquí a la parte de la próstata que muchas veces este T1 no va a ser detectable por tacto rectal. Entonces, esto es una limitación del tacto rectal. Ya cuando hablamos de un T2, hablamos de una lesión que puede comprometer la próstata, pero que no compromete la cápsula ni las glándulas que están adyacentes, como las vesículas seminales, que eso sí lo podemos observar aquí en el T3, y el T4 es algo que ya se puede observar por imágenes, que va a comprometer el cuello vesical y otras partes adyacentes a la próstata. Hablamos de que el tacto rectal tiene una sensibilidad baja de un 59%, pero una especificidad alta considerable del 94%. Tiene un valor predictivo positivo del 28%, que si esto se acompaña de un PSA va a aumentar mucho más. Y una limitación importante del tacto rectal es operador dependiente. Entonces hay que tener como una buena experiencia para saber reconocer cuáles son esas lesiones nodulares que nos podrían llevar a sospechar. Sin embargo, en términos generales, cuando nosotros tenemos un paciente que va a ser llevado a un tacto rectal, es muy importante conocer cuáles los hallazgos normales. Entonces, que no hablamos de que la consistencia de una próstata normal sería adenomatosa, sin lesiones nodulares, sin lesiones sospechosas.
y es así como nosotros lo reportamos normalmente en una historia clínica. Entonces, con estos pacientes que ya tenemos los datos del PSA, tenemos los datos del tacto rectal, es muy importante considerar el uso de las calculadoras de riesgo. Estas calculadoras de riesgo nos permiten saber que estos pacientes que vamos a llevar probablemente a biopsia, qué tanta posibilidad tienen de tener un cáncer de alto grado, de bajo grado o tener una biopsia negativa. Podemos observar que esta es una calculadora que cuando yo la leí, definían que tomaron aproximadamente 15.000 pacientes que fueron llevados a biopsias de próstata entre el 2006 y 2007, tener en cuenta diferentes factores para generar esto y para poder predecir más o menos con estos pacientes según factores de riesgo como la raza, la edad, los niveles de PSA, también los hallazgos en el tacto rectal, si tienen antecedentes de una biopsia negativa y si tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata. Saber estos pacientes, por ejemplo, en este paciente 68 años, un PSA de 8, sin ningún otro antecedente y un tacto rectal anormal, tiene un 38% de que la biopsia tenga resultados de una neoplasia de alto grado, de que de bajo grado un 15% y hasta un 67% de tener de alto grado y hasta un 38% de tener una biopsia negativa. ¿Listo? Es muy importante considerar estas calculadoras de riesgo para definir en qué momento vamos a remitir a estos pacientes, que debe ser algo siempre consensuado con nuestro paciente. Entonces es muy importante definir hasta cuándo vamos a tamizar a nuestros pacientes. Y en la guía americana nos pone muy presente que la preferencia del paciente es algo muy importante. Saber hasta cuándo el paciente está de acuerdo con realizar el tamizaje y los seguimientos. También reconocer a estos pacientes que tienen riesgo de cáncer de alto grado con las calculadoras de riesgo para saber hasta cuándo tamizar. Si tenemos una calculadora de riesgo que nos muestra que no tiene un porcentaje considerable de riesgo, podríamos considerar finalizar los tamizajes. También saber cómo se han comportado los niveles de PSA y sus derivados en el tiempo. Y muy importante aquí, aquellos pacientes con una expectativa de vida menor a 10 años no se van a beneficiar de continuar con el tamizaje. Y en los pacientes, como ya había mencionado, mayores de 70 años, estos pacientes van a tener una causa de mortalidad que no se va a relacionar muchas veces con el cáncer de próstata. Muy importante saber aquí cuándo vamos a remitir a urología. Entonces, estos pacientes con un tacto rectal patológico, en el cual no importan los niveles de PSA, porque en algunas ocasiones, algunos tumores, algunos cánceres de próstata no se van a relacionar con niveles altos de PSA. Cuando tenemos un PSA que está entre 4 y 10 y tiene factores de riesgo, se beneficia de una valoración por urología. También la velocidad del PSA cuando sea mayor a 0.35 nanogramos mililitro año y cuando hay una relación libre total menor al 10%. Entonces, pacientes en muchas ocasiones necesitan la valoración por la especialidad para definir la pertinencia de una biopsia y poderles hacer el diagnóstico y el seguimiento de su patología oncológica. Ahora vamos a hablar un poquito de la biopsia de próstata. Las indicaciones ya las vimos anteriormente, los niveles de PSA, el tacto rectal alterado, y es muy importante aquí reconocer cuáles son los riesgos asociados que tenemos con estos pacientes al ser llevados a una biopsia de próstata. Más importantes, infección, sepsis y sangrado. Muy importante es ser conscientes de estos riesgos porque muchas veces estos pacientes no hacemos un enfoque inicial adecuado, van a ser llevados a una biopsia de próstata que lo que va a hacer al final es generar estos efectos adversos y no beneficiarlos como tal en su salud. Es muy importante reconocer que la biopsia de próstata puede llevar hasta tener unos falsos negativos que van entre el 10 al 20%. Entonces, muchas veces estas biopsias de próstata se benefician de tener múltiples tomas, no solo como en la lesión predominante, sino que múltiples tomas para poder ser más claros en cuanto al diagnóstico. Una biopsia de próstata normalmente lo que nos va a generar, pues lo que nos va a reportar va a ser la puntuación de Gleason, podemos ver aquí en esta tabla, que esto es lo que nos define el porcentaje de los tejidos que están alterados, nos da una puntuación de Gleason, que esto es lo que nos va a permitir clasificarlos en unos grupos grados, que es algo más que ya es algo que se relaciona más que todo con el seguimiento por parte de la especialidad. Y también vamos a hablar un poquito de la resonancia
multiparamétrica de próstata. Las indicaciones: tener un PSA en zona gris entre 4 y 10 con un tacto rectal normal, entonces unos pacientes que no nos cumplen las condiciones para ser llevados a biopsia, y esta resonancia es lo que nos va a definir la necesidad de biopsia. Entonces aquí podemos observar cómo se obtienen los puntajes de PIRATS, que los podemos observar aquí con los diferentes hallazgos en la resonancia, entonces observamos aquí que tienen en cuenta los hallazgos en la zona periférica, en la zona de transición, y según estos hallazgos nos dan la puntuación o los clasifican en 5 grupos. Y hablamos de que los pacientes clasificados en un PIRATS 4, un PIRATS 5, sí se benefician de ser llevados a biopsia. Estos de acá se podrían beneficiar de ser llevados de hacerles un seguimiento, ya sea bioquímico o también por imágenes, pero 4 y 5 muy sugestivo, se benefician mucho de ser llevados a biopsia. Listo. Finalmente, en las conclusiones, pude observar que el tamizaje de oportunidad siempre tiene que ir de la mano con la decisión del paciente y del médico. Entonces, tener en cuenta los factores de riesgo, tener en cuenta que un tamizaje, en este caso, podría ser llevado a, pues, puede conllevar riesgos por los efectos adversos, y estos efectos adversos secundarios a estas herramientas diagnósticas que muchas de las veces se vuelven invasivas. El tamizaje poblacional inicialmente mostró disminuir la mortalidad, pero a expensas de subir la incidencia. Entonces aumentó la incidencia, y de la mano del aumento de la incidencia venía el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Siempre en el tamizaje tener en cuenta que el PSA junto con el tacto rectal son las herramientas principales para el tamizaje. No se puede solo con el PSA ni solo con el tacto rectal, estas dos van siempre de la mano. El PSA debe ser analizado en el contexto del paciente. Entonces, muy importante, indagar si tuvo alguna instrumentación de vía aérea, alguna infección, porque esto nos podría alterar el PSA, y siempre se debe confirmar con una segunda prueba que, en la mejor de las condiciones, debe ser en el mismo laboratorio con las mismas condiciones para hacer toda esta prueba. Remitir oportunamente a estos pacientes que tienen indicación de biopsia o estudios adicionales por parte de urología. Ya mencionamos cuáles son las indicaciones y cuándo debemos remitirlos a la especialidad, y considerar el uso de calculadoras de riesgo de cáncer de próstata para el seguimiento de los pacientes en Colombia. Muchas de estas calculadoras no han sido validadas todavía en Colombia, pero debemos considerar el uso de estas para darle un enfoque más de pronóstico a estos pacientes, y poder y hacer que estos pacientes se beneficien del tamizaje y no ser llevados directamente a las biopsias que pueden generar muchos efectos adversos. Finalmente, aquí está la bibliografía que utilicé. Muchísimas gracias. Luis Carlos, muy bien. Excelente charla, muy bien resumida. Aquí el mensaje es no abusar del antígeno prostático. Hay un grupo de pacientes que se beneficia de este tamizaje, como bien lo acabas de mencionar, y tratar en lo posible de repetir la prueba y está alterada. Que hay unos factores que pueden modificar. Esos factores que lo modifican también nos lleva a cometer errores de tomar antígenos prostáticos en pacientes que tengan sonda vesical, en pacientes que recientemente les hayan hecho un tacto rectal, en pacientes con infecciones urinarias. Esto entonces, tratar de buscarlo, de solicitarlo en ese momento donde hay menos factores que pueden modificarlo o hacer un valor falso que nos puede llevar a confusión. Excelente. No sé si los demás tengan algo que aportar. Profe, sí, no, reiterar que muy buena exposición, realmente abarcaste todo, unas claridades ahí pues que son, digamos, temas más complejos. Recordar que el T4, la clasificación pues clínica, es también por tacto, no por imágenes, una pregunta dura, fija, etcétera. Entonces ahí definimos el T4, no tanto como por imágenes del cuello y así, y que la indicación de biopsia también la tenemos cuando es un PIRAS 3. Ahí digamos que es un punto donde, si bien puede que son cambios de prostatitis o algo indeterminado, el alineamiento actual considera también mandar biopsia en ese PIRAS 3. De resto, será muy bien, todo muy claro y muy buen manejo del tiempo. Listo, muchas gracias.
Bueno, si no hay nada más adicional, terminamos la sesión hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz día. Y Muy bien. felicitaciones a los dos internos, muy bien.